Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este lunes 2 de noviembre del año 2020, para lo cual he convocado un panel de primer nivel este lunes, como es el señor Reinaldo Albergue, SOS Inmigración, con más de 25 años de experiencia en materia migratoria. Asimismo está conmigo el doctor Napoleón Campos, él es egresado de Derecho Internacional, de Relaciones Internacionales del Instituto Ortega y Gasset, una persona que ha sido consultor de relaciones internacionales tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Reinaldo Albergue, estoy escuchando desde la semana pasada y este día más insistentemente que estas elecciones son más importantes que nunca. En materia de inmigración, ¿cuál es el valor que tiene para esos 11 millones de extranjeros que se encuentran en la Unión Americana ahora? De mañana va a definir el rumbo definitivamente estos 11 millones de indocumentados que han estado esperando por años, ¿verdad?, la oportunidad de un programa para poderse legalizar. Creo que, como dicen por ahí, los astros se van a alinear a favor de ellos, primero Dios, ¿verdad?, y se pueda dar ese sueño esperado que todos ellos han tenido por décadas. La verdad, todo inmigrante que se ha ido a ese país siempre ha soñado, José Luis, con algún día arreglar sus documentos, legalizarse y vivir tranquilamente en ese país y poder trabajar y ayudar a su familia. Creo que es el sueño de todos los migrantes. ¿Y para los salvadoreños tendrá un significado esto? Claro, claro. Acordémonos de que si el presidente Trump continúa al mando, ¿verdad?, sabemos que el tema migratorio se va a poner mucho más difícil de cómo ha venido. Estoy atento a que muchos salvadoreños que nos están sintonizando ahora me están preguntando por qué ya no hay citas en la Embajada Americana para visas de turista. Se cerró el cupo ya para este año. Lo que pasa es que con esto de la pandemia se va a alargar muchísimo. Creo que la Embajada todavía no ha dicho para cuándo va a abrir, a pesar que sé que ya hay citas para mañana. Van a comenzar a atender primero a los rezagados de marzo y abril que han quedado por la pandemia. Los cupos ya están hasta agosto, tengo entendido. Ya se abrió el calendario hasta agosto, se comenzó a partir de marzo. ¿Por qué? Porque en enero y febrero también van a dejar el espacio para las personas que van a atender residencias permanentes que fueron suspendidas por un decreto presidencial a partir de agosto, que desde abril no han podido ir a entrevistas. Creo que ellos están tratando de ajustar el tiempo, ¿verdad?, para que atender a toda esta gente en lo que es enero y febrero y dejar desde marzo en adelante las visas de turista. Como había sido nuestra metrópoli y firmamos un tratado de paz y amistad. El Salvador estuvo con Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Fuimos parte del engranaje para bien y para mal durante la Guerra Fría. De hecho, el caso de los padres jesuitas, el oficial enjuiciado en España fue extraditado de Estados Unidos a España para ser enjuiciado. Es decir, Estados Unidos no es solamente el país donde ahora, Reinaldo, dígame, 2.5 millones, 3 millones. Por allá anda. Por allá anda, imagínese usted. Es el país, después del Salvador, donde viven más salvadoreños. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no van a ser importantes estas elecciones? Y hemos pasado de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, acuerdos de paz, reconstrucción. Estados Unidos es, después de Centroamérica, fuera de Centroamérica, el país con el que tenemos nosotros la relación bilateral más importante por el Tratado de Libre Comercio, por el clima, por las relaciones de inversión, y por estos 2.5, 3 millones de salvadoreños allá. Y ahora Estados Unidos es nuestro gran aliado también para luchar contra la corrupción. Y por eso, José Luis, yo le agradezco mucho que estemos en estos momentos tan intensos, porque en lo que Reinaldo y este servidor veníamos rumbo aquí a su set de televisión, se estaba difundiendo la noticia que ya habían votado 100 millones de habilitados para votar. Hace 2 horas habían 97 millones y es una cifra fantástica, porque Estados Unidos
es para nosotros, con los problemas de democracia que tenemos, un ejemplo vibrante. Elecciones adelantadas, voto por correo, pero gane quien gane, Estados Unidos será nuestro principal aliado fuera de Centroamérica. Qué importante lo que dice, porque me permite preguntarle si ahora se va a cumplir lo que siempre se ha buscado por parte del voto latino, que sea decisivo. Y tradicionalmente el voto latino ha estado con el Partido Demócrata. Sin embargo, en la elección anterior, este voto se decantó en algún porcentaje por Donald Trump. A usted le pregunto, doctor. Yo pensaba que Reinaldo. Sí, doctor. Bueno, mire, esto es una cuestión interesante, porque donde más se sufre y se goza este tema es en México. Sí. Pues México es, cuando hablamos de esos 15 millones, 10 son, bueno, ya 8, 9, ¿verdad? Son mexicanos, 3 millones salvadoreños, 2 millones de Guatemala, 1 punto tanto Honduras. Mire, yo creo que el voto latino está presente, pero lo que se quejan las organizaciones justamente, ¿verdad?, de latinos allá, es que todavía no tiene la participación que debería tener. Unos dicen, hombre, sí, Joe Biden es mejor persona, ¿verdad? Pero Donald Trump parece más líder. Es decir, hay muchos que son dos cosas diferentes. Parecer buena persona, ser buena persona, pero ser y parecer un líder. Entonces, podemos aquí cruzar que para el latino es importante sentirse arrastrado por un líder. Donald Trump es un hombre de negocios. Dejamos aparte si sus actividades empresariales son limpias o pueden algunas estar poco turbias, ¿verdad?, en el pasado, pero él es un hombre de negocios. Entonces, muchos dicen que sigue respondiendo a los problemas de Estados Unidos como hombre de negocio y no como un político. Vamos a esperar que nos deparan los números el miércoles en relación con la participación latina. ¿Pero puede latina. ser el voto latino decisivo? En algunos estados, claro, creo que sí. Claro, van a haber 32 millones de votos latinos en esta elección. Lo que pasa es que el voto latino, acordémonos que hay dos tipos de votantes. Aquellos que ya se lograron legalizar, ¿verdad?, y que ya tienen ciudadanía, que ya no quieren que sigan llegando más latinos. Que dicen, no, aquí estamos bien, los que estamos, que ya no siga viniendo más gente, y van y apoyan mucho las decisiones del presidente Trump, cerrar la frontera. Que es algo que no se entiende desde acá, ¿verdad? Sí, esa mentalidad. Correcto. Que muchas veces no la logras comprender. ¿Cómo es posible que se les ha olvidado sus raíces? Eso. Que saben que han venido desde aquí, que les costó mucho llegar, que muchos pasaron hasta por el desierto, pero se lograron legalizar, etcétera, pero ya no quieren que sigan llegando más. Y por el otro lado, tenés aquellos latinos que tienen hijos nacidos allá, que ellos no tienen documentación, pero que quieren quedarse con sus hijos, no se quieren venir, ¿verdad?, y están siendo amenazados. Y todos estos programas que tú ves que el presidente anuncia, y de restricción más restricción, quitar el asilo, cerrar las fronteras, deportaciones expeditas, que te capturen en los primeros 2 años de haber llegado, que no te den la oportunidad de presentar, bueno, con lo del refugio que presentó la semana pasada, donde dijo que va a reducir la cantidad de personas que pidan refugio de 18,000 a 15,000, y que al Triángulo Norte solo le van a dar cupo de 1,000. Dar humanismo. ¿Recuerda usted que ya habían acciones en estas cárceles que hay en Mascal de violaciones para salvadoreños, de violaciones de niñas por parte de estos guardias de seguridad privados contratados por la administración de Donald Trump? Es que acuérdese que muchos albergues que se instalaron fueron así como negocio, o sea, lo vieron como negocio. Se rentaban un lugar, le ponían camas, le ponían esto, lo otro, porque era el negocio del momento. Pues cuántos miles de gente no estaban entrando, y lo capturaban y lo mandaban a usted a un centro de detención, y ahí es donde se daban todos los abusos. Y muchos papás, que por eso usted veía llevar niños en brazos, porque anteriormente la ley no le permitía que los separaran, hasta que el presidente Trump se reformó. Y que eso fue lo que le afectó, porque hubo una juez en California que inmediatamente
le paró. Hubo un amparo y se detuvo esa acción. Así es. Ahora, bueno, estaba con México y Canadá Hasta igual. con el mismo México y Canadá. ¿En aras de qué? En su visión empresarial de que los inversionistas estadounidenses regresaran con sus capitales a los Estados Unidos. Pero mire algo sorprendente de la pandemia. Corta los suministros, estalla el COVID-19, el coronavirus en China, y se produce un corte abrupto de una serie de cadenas de suministro, de cadenas logísticas, de cadenas de producción, de eslabones a nivel mundial. Hacia donde pareciera ya firmemente reconducida la economía global, José Luis, es hacia una relocalización regional. Fíjese que hay dos países que han salido ganadores de la pandemia por este corte entre Estados Unidos, Asia, Estados Unidos, China. Uno, curiosamente, es un asiático, Vietnam, que fue enemigo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. ¿Quién no sabe de la guerra de Vietnam? ¿Verdad? Decenas de películas, claro, libros que hemos leído. ¿Cómo se retiraron los americanos? ¿Cómo se retiraron? 1 millón de americanos fallecidos, ¿verdad? Soldados fallecidos en Vietnam. Paradójicamente, Vietnam es uno de los ganadores de la pandemia, porque de China se han relocalizado hacia Vietnam. Pero el segundo país más ganador de esta relocalización de empresas estadounidenses es México. La pregunta es, ¿por qué, si ya tenemos un tratado comercial con Estados Unidos, por qué no tratamos de que Centroamérica, el Triángulo Norte, el plan Biden o el plan Trump, ¿verdad? Alianza por el Progreso. Exacto, lo que usted quiera, incluya esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a transitar de la crisis económica, del colapso del menos 9% que va a sufrir El Salvador al final de este año. Lo ha dicho el Banco Mundial, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Había una confusión, hay una distorsión del discurso de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén con el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, alineado a Venezuela, a Cuba, Nicaragua. Y Nicaragua. Había un triángulo ahí donde El Salvador no se entendía para dónde iba o cómo avanzaba. El clandestino tránsito de Mauricio Funes, del Salvador a Nicaragua, huyendo de la justicia. Es decir, todas esas piezas las había logrado embonar el FMLN como gobierno y como partido político. Y esto complicó profundamente la relación del Salvador con los primeros años de la administración Trump. ¿Qué sucedió cuando asumió la presidencia Nayib Bukele? Se reavivó la confianza, y esto no lo podemos negar. Hubo gestos importantes, no del actual embajador, sino de la anterior, ¿verdad?, embajadora, sí. ¿Se recuerda usted? Sí, señora. Hubo gestos importantes de que se renovaba la amistad, la confianza, y esto marcó, yo diría, del 1 de junio hasta el 9 de febrero. Cuando se dan los sucesos del 9 de febrero, la militarización de la Asamblea Legislativa por el presidente Bukele, esto comienza a cambiar. Estos logros innegables de recuperar la confianza, de recuperar la amistad con los Estados Unidos, se comienzan a ver afectados por lo que termina siendo señalado en las dos cartas de los congresistas, primero la carta demócrata, luego 2 semanas después la carta republicana, que en esencia se parecen, José Luis. Por eso yo quiero aprovechar este momento para compartirles mi tesis, una tesis de trabajo, y creo que está apoyada en estos procesos y en estas dinámicas. Yo estoy convencido ya que hay un consenso bipartidista desde los Estados Unidos, en los Estados Unidos, sobre El Salvador. Las dos cartas se parecen muchísimo, ¿verdad? Y en las dos cartas, nuestro amigo Reinaldo conoce uno por uno los congresistas que firmaron las dos cartas. Porque la primera carta uno pudiera decir, hombre, son los demócratas, ¿verdad? Allí a saber quiénes le fue a meter
gusanos en la cabeza sobre el presidente Bukele, sobre El Salvador, le están reclamando libertad de prensa, respeto a la prensa independiente, a los periodistas, y yo creo que nadie se esperaba que 2 semanas después hubiese otra carta en los mismos, incluso yo diría hasta mejor elaborada que la primera, donde aparece el nombre de alguien que asusta dentro de Estados Unidos, porque es ahora el congresista hispano-republicano, latino-republicano más influyente en política exterior desde el Congreso, que es el congresista cubano-americano en la Florida, Díaz Balart. Y el nombre de él venía firmando la segunda carta. Esta segunda carta es muy cuidadosa, pero al mismo tiempo va más al fondo y habla del deterioro constitucional e institucional del país. Le reprochan al presidente Bukele su falta de respeto y sometimiento a las decisiones judiciales, a las sentencias de la sala, y además, cosa muy importante, le piden por favor que rectifique y que tome en serio lo que ahí se señala. ¿Qué es lo que ha pasado la semana última? Creo yo que se ratifica esta tesis de este servidor. ¿Por qué? Porque el lunes tenemos el plan Biden para Centroamérica, donde dice claramente que el centro de la política exterior del presidente Biden, de ser electo, va a ser la lucha contra la corrupción. Y en el diagnóstico dicen claramente que en el Triángulo Norte el Partido Demócrata y el candidato Biden observan un deterioro de las instituciones, ineficaces y corruptas. No, allí no hay vuelta de hoja. ¿Y qué es lo que nos dice el viernes el embajador Johnson? Douglas Johnson nos dice algo clarísimo. La amistad de los Estados Unidos depende del respeto a los principios y valores democráticos. Y dice él que para Estados Unidos es importante el respeto a la división de poderes, que para Estados Unidos es importante el respeto a la independencia judicial. Yo creo que está muy claro, y por eso yo tengo afincadas de esta tesis, tengo yo afincada mi confianza en que gane quien gane, porque el país que necesita no poner en juego la cooperación. Esto nos lleva a un punto de no retorno, ¿verdad? Yo creo que sería una lectura equivocada desde Casa Presidencial aquí en El Salvador si creen que es mejor que gane Donald Trump 4 años más. Yo creo que con lo dicho por el señor embajador Johnson, por el honorable embajador de Estados Unidos el día viernes, creo que va a estar claro que prácticamente Biden o Trump van a reclamarle lo mismo al país. Perfecto. ¿Cómo cree que Trump ha cambiado los Estados Unidos en estos casi 4 años? Muchísimo. Te voy a leer así rápidamente todos los puntos que el presidente, desde que llegó a su mandato, alineó. Las jurisdicciones del santuario, quitó todo lo que era santuario y comenzó a cambiar las ciudades. Lo del muro fronterizo es otro de las cosas que comenzó a cambiar. El veto a los musulmanes, que comenzó a restringir la entrada de Irak, de Irán, de Libia, de Siria, y se fue por ese lado. El DAPA, que fue uno de los programas que suspendió para los padres que tenían hijos nacidos en los Estados Unidos. El DACA, que es otro de los programas que no ha podido definir hasta el momento. Soñadores. ¿Sí? Soñadores. Sí, correcto, de los soñadores. Las restricciones de viaje que comenzó también a establecer sobre Venezuela, Corea del Norte. Los refugiados, que es otro de los temas que ha tratado de cambiar. El TPS, para muchos de los países, no solo para salvadoreños. La modificación de la lotería de visa, que es otro de los programas que quiere cancelar el presidente. La reunificación familiar, que es la migración por cadena, que también la quiere revertir por completo y quiere tener un nuevo programa de migración, quiere imitar el que tiene Canadá, que la gente califique por medios propios y no a través de familia, y porque hay una familia que puede migrar hasta 15 personas. Ese ha sido el discurso del presidente. Las sillas no sé, no me ha caído el 20, porque ha habido un despertar al voto, ¿verdad?, que más grande en la historia de los Estados Unidos,
pero no sabemos qué es lo que la gente lo ha impulsado a salir a votar, ¿verdad? Una gente dice la pandemia, otros dicen el racismo, otros dicen la parte económica, la parte comercial, no se sabe, pero hay algo que a la gente la ha motivado a salir, ¿verdad? Y a dar su voto. O todos esos factores, Reinaldo, posiblemente, ¿verdad? Los sajones preguntan quién es el presidente del Salvador, dónde está el presidente del Salvador. Sí. O sea, lo ha puesto en agenda el presidente Donald Trump. Ocupan la misma manera de gobernar a través de los Twitter, ¿verdad? Que es algo moderno, nuevo, milenario, les ha gustado. Pero te digo, a mí me encanta más que tengamos buena relación en Estados Unidos, no que tener una mala relación. Entonces, todo lo que sume y multiplique, para mí va a ser siempre bienvenido. ¿Cuál es la única diferencia? Que Obama perseguía a las personas que tenían delitos o que habían cometido delitos. No molestó mucho a las personas que se portaban bien. Que siempre la preferencia fue, aquí no queremos gente con delito. En cambio, con el presidente Trump, la orden que dio el presidente, de las primeras órdenes fue la deportación expedita. A los primeros que hayan entrado tengan menos de 2 años de haber ingresado, no importa que estén a 100 millas, a 25 millas, como era antes, que te agarraban a las 100 millas de entrada y te deportaban sin necesidad de llevarte a un juez, porque eso significa la deportación expedita, no tener la oportunidad de ir a presentar tu caso a corte, sino que inmediatamente probaran desde cuándo había llegado, cuándo fue tu entrada, etcétera. Bueno, el no haberte presentado a una corte, automáticamente te dan deportación en ausencia. ¿Qué es lo que me preocupa que va a pasar con los tepecianos? Porque muchos tepecianos se lograron librar cuando se metieron al programa, pero al momento que se termine el programa, el 5 de noviembre del próximo año, todas las órdenes de deportación pendientes se vuelven a activar. Es el momento de establecer contacto con el periodista Carlos Toledo. Carlos, muy buenas noches, qué gusto para mí saludarte y reencontrarme contigo. ¿Qué tal, José Luis? Siempre es un placer acompañarte. Gracias, Carlos. Quiero saber cuáles son las perspectivas, qué dicen los pronósticos, qué dicen las encuestas de lo que puede registrarse mañana en estas elecciones para elegir al presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, eso depende si le crees a las encuestas. Recientemente estuve leyendo al director y jefe de los sondeos del grupo Trafalgar. Este es el único grupo que se arroja el mérito de haber pronosticado que el presidente Trump sería electo presidente en 2016. Ellos dicen que el presidente Trump nuevamente será reelecto en este año, ¿no? Ahora, el señor Cahill dice es que hay algo que ellos llaman el voto tímido, el voto callado. Es decir, aquellas personas que están con el presidente Trump, pero les da vergüenza revelárselo a los encuestadores. Ellos creen que ese voto es el voto que va a hacer la diferencia. Aparte, hemos visto que se ha empezado a votar con antelación en esta elección. Los demócratas han estado muy activos en esto. Han votado presencialmente por adelantado y han votado por correo. Pero algunos especialistas creen que serán los republicanos los que se van a voltear a los sitios de votación el día de mañana, y que si combinas estas dos ideas que te acabo de mencionar ahorita, la de presentarse mañana a votar, más el voto que no revela que es simpatizante por el presidente Trump, por ser el presidente Trump como es, lo que le va a dar el triunfo al actual mandatario. Bueno, lo que sucede es que lo que esperarían algunos, ¿no?, es que una eventual presidencia demócrata del ex vicepresidente Joe Biden sería un poco más dura con aquellos gobiernos que se percibe han sobrepasado las reglas republicanas y democráticas de sus respectivos países, ¿no? En El Salvador, obviamente, hay muchos detractores del presidente Bukele que seguramente tienen vasos comunicantes con personas importantes que son allegadas al Partido Demócrata. Hemos visto que el propio presidente, a través de su administración, contrató un grupo de cabildeadores en Washington D.C., cabildeadores que son cercanos al expresidente Clinton. No sé si realmente tienen una estrecha comunicación o no, pero fueron parte de su círculo, y eso hace creer que este presidente, el presidente Bukele, estaría tratando de acercarse a través de estos cabildeadores a una posible administración demócrata, y por supuesto a los aliados demócratas dentro del Congreso federal, la Cámara Baja y del Senado federal. Nos ha dejado cosas muy interesantes, Sí. Carlos.
Yo lo felicito por ser, Carlos, siempre un periodista muy agudo, muy académico, y esta tesis del tribalismo político es muy importante. Y de recordar que el presidente Donald Trump a nivel nacional perdió hace 4 años. Es decir, esto no lo olvidemos. Él ganó vía colegios electorales, pero la diferencia entre doña Hillary y el presidente Trump fue de casi, 3 millones. 3 millones. 2.3 millones. Casi 3 millones. Entonces, posiblemente los resultados se parezcan, gane quien gane. Y esta tesis de Biden de unificar al país, creo que la ha dejado muy bien separada, Carlos, usted, por diferenciar entre un anhelo y una posibilidad real. El punto es que un país dividido no puede salir adelante. Creo, doctor Campos, que quiere agregar algo. Carlos, ¿estás ahí? Sí, claro, es que es bastante difícil, porque cuando tú has vivido, y yo tuve la suerte de vivir en el oeste progresista, que es Los Ángeles, el oeste o el centro del país progresista, que es Nuevo México, y tuve el privilegio también de vivir en el oeste conservador, en el país de Trump, ¿verdad? Que es Oklahoma. Mira, en las 2 elecciones que tuve la oportunidad de cubrir en ese estado, en 2008 y en 2012, el presidente Obama ganó pero muy pocos precintos electorales. Es decir, quien ganó en Oklahoma fue John McCain, que era un republicano moderado, y ganó Mitt Romney, que también era un republicano moderado. El presidente Trump ganó abrumadoramente en esos estados. Entonces, de primera mano, yo te puedo decir que las personas, en su mayoría blancos anglosajones, son personas muy conservadoras, no han estado expuestos a grandes diferencias culturales en sus respectivos estados. En todas las sesiones legislativas que yo tuve la oportunidad de cubrir durante 7 años en Oklahoma, en todas se proponían leyes para endurecer a nivel estatal las medidas en contra de inmigrantes indocumentados. Son estados que creen mucho en un estado pequeño, aunque vaya en contra de los intereses de buena parte de su población. Entonces, las ideas que se tienen en esos estados, mi querido José Luis, doctor Napoleón Campos, son ideas que están muy ancladas. Son personas que están muy atrincheradas en la manera de concebir la realidad. Entonces, así es. Son temas que te digo, la gente ya no quiere más de eso. No quiere que siga llegando más gente. Por eso es que la figura de Donald Trump vino a conquistar mucho voto anglosajón que no antes había salido a votar. Y despertó eso, porque vieron la visión del presidente. La gente quiere un Estados Unidos ordenado, un Estados Unidos ya no complicado. Entonces las liberaciones que habla Biden muchas veces no caen en gracia, ¿verdad?, para un sector. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.